disponibles para ser vistas con posterioridad. Entonces, Ricardo, Flavia, muchas gracias por esta introducción al seminario y los dejo a todos con ustedes. Muchas gracias, Paula. Muy buenas tardes a todas y todos. Muy contento de iniciar esta segunda serie del seminario de investigación CHIC, que como pusimos en el WhatsApp, tiene como objetivo crear una comunidad de investigación, una cohorte de comunicación, de investigación, y una investigación que vamos a ver es transdisciplinar e interdisciplinar, y la doctora Flavia Morelo se referirá a esa parte conceptual. Pero especialmente me alegra porque comenzamos con un muy destacado investigador que va a ser introducido por Flavia Morelo, pero solo puedo decir que Víctor Sierpe es un joven investigador que no es tan joven, pero se mantiene muy vivo, muy vital, y cumplió un rol muy relevante también en lo que es las plataformas de publicaciones de la Universidad de Magallanes, de tal manera que su quehacer es en un modo transdisciplinario de per se, o de acuerdo a la doctora Morelo, puede ser interdisciplinario. Yo voy a hacer una breve introducción, primero agradeciendo a Víctor Sierpe, felicitándolo, agradeciéndole a todas y recordando la misión del CHIC. Nosotros recibimos un fondo público que tiene tres objetivos muy claros. Primero, para comprender mejor un problema que es de Magallanes, del país y del mundo, que es el cambio socioambiental global. Y segundo, dar soluciones desde el sur. La primera innovación es que con este proyecto debemos consolidar un centro en Puerto Williams, tal como Ecuador cuenta con la Charles Darwin en las Islas Galápagos, Costa Rica, la Estación La Selva, Chile ahora va a tener un centro en Puerto Williams, y ese es el primer objetivo porque el Estado de Chile nos está dando un financiamiento para dejar un centro funcionando en la capital de la provincia antártica, y de paso esto para la ciencia mundial resuelve una brecha geográfica, puesto que Cabo de Hornos se sitúa 9 grados de latitud más al sur que cualquier otro ecosistema forestal en el mundo. Lo segundo es aportar un enfoque biocultural, un término que emerge a mediados del siglo XX, el adjetivo biocultural, sobre todo en los grupos de medicina, que comprenden que la salud humana no es un problema solamente endógeno del cuerpo, sino que del individuo en su medio social, en su medio político, económico. Acuérdense la Segunda Guerra Mundial, que es un escenario no tan distinto al escenario actual. La inequidad económica, la inequidad étnica, la inequidad de acceso a derechos básicos, que concluye con la Declaración de los Derechos Universales, y en ese contexto el valor de los distintos saberes y de los distintos contextos para la salud humana. Así emerge el término biocultural, que luego es adoptado por distintas líneas de investigación, y ya en los años 70 por la ecología, en los años 80 por la restauración ecológica, y en los años 90 desde nuestro trabajo en Magallanes en la conservación biocultural, que es un nuevo término que acuñamos. Entonces, ¿cómo aportamos no solo a describir la conservación biocultural, sino que a resolver este problema de la homogenización biocultural, la McDonaldización, la educación estándar y la negación, exclusión de saberes ancestrales y saberes distintos que la ciencia occidental? Y finalmente, demostrar que esto se puede integrar en políticas socioambientales. Tenemos a Eduardo Barros hoy día. En actividades económicas sostenibles se ha incorporado Daniela Zúñiga en ese ámbito. Metodologías educativas, que es la educación, pero en interacción, no como un grupo aparte, especializado, sino que interactuando con todas las líneas de investigación. Y un plan de manejo de áreas protegidas marinas y terrestres,
que sea acorde a los objetivos. Y para ello, en particular, se propone al Centro Subantártico como una base que contribuye al bienestar social, económico y ambiental y se dirige por las Naciones Unidas. En ese contexto organizamos lo que llamamos una investigación transdisciplinaria y hoy día Flavia precisará la distinción con interdisciplinaria en tres líneas, dos que son centinelas, es decir, dan un diagnóstico, un estudio del problema y una que es la conservación biocultural que da una propuesta de solución a los problemas. En ese sentido, el seminario del doctor Sierpe es bien transversal y cruzado, como veremos, con las tres líneas. Y ahora me agrada y tengo el honor de presentar a Flavia, que ha puesto mucho impulso a esta segunda edición de los seminarios de investigación y quiere comenzar con una aclaración conceptual. Flavia, bienvenida. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y todos. Sí, me parece interesante una suerte de declaración y reflexión conceptual, como para destacar que este semestre los tópicos interdisciplinarios son el foco del seminario de investigación CHIC y en ese sentido ahí tienen algunas definiciones. Lo importante aquí, vamos a comentar brevemente la diferencia con disciplina, pero enfatizar que es muy distinto la interdisciplinariedad y la multidisciplina, ¿no? Ese es como el enfoque más importante. Como dice ahí, la investigación interdisciplinaria se refiere a una forma de colaboración coordinada orientada a la integración entre investigadores de diferentes disciplinas. Eso también puede concentrarse, por ejemplo, en un investigador que a lo largo de su trayectoria permite coordinar, convergen e integra diversas áreas de formación, por ejemplo, que es el caso del doctor Víctor Sierpe, ¿no? Y destacar que implica que hay una convergencia y una integración. Es muy distinto a la investigación multidisciplinar, que más bien toma información de distintas disciplinas, pero cada disciplina trabaja de manera independiente, ¿no? Y lamentablemente, aún en la investigación interdisciplinaria, siempre se van generando grandes brechas e inequidades o desigualdades, vamos a decirlo mejor de esa manera, en muchas de estas disciplinas. Es más, por ejemplo, el plan de género, que está incluido como un elemento central en el programa del CHIC, aborda no solo las desigualdades de género, sino que la brecha completa, que es género disciplinar o disciplinar y de género, ¿no? Mencionó, por ejemplo, Ricardo recién el origen básicamente en la medicina de lo biocultural, pero probablemente el origen no es en la medicina, sino que es una mezcla de medicina con antropología y viene de varios lados, pero ¿qué es lo que se destaca siempre? Incluso en la definición de la vida, por ejemplo, prima siempre el criterio médico, por ejemplo. Entonces, ahí hay un montón de elementos que desde la interdisciplina se puede trabajar y lo interesante es cómo se integran, se fusionan, pero esta diversidad de disciplinas y ahí el gran desafío es cómo hacer converger, colaborar, integrar, cohabitar, eh, digamos, la investigación, la vida común y corriente del día a día, en igualdad esta diversidad de disciplinas para los grandes problemas complejos, algunos de los cuales mencionó Ricardo. Como énfasis, dos cosas. Cuando ya, espero que el próximo año sí entremos directamente al desafío de investigación transdisciplinaria en este seminario, que va a ser, yo creo que una propuesta que debemos abordar. La diferencia con la interdisciplina es que la transdisciplinariedad sale de las disciplinas, siendo las disciplinas científicas o en general las disciplinas una forma de investigación, pero que está basada tanto en unidades institucionales como una suerte de unidades cognitivas en el ámbito académico. Y la transdisciplina lo que hace es involucrar en la investigación a esas otras comunidades, otros saberes. Ricardo mencionó las comunidades indígenas, saberes ancestrales, pero también puede ser, por ejemplo, comunidades religiosas, ámbitos
de las transdisciplinas más importantes que se realizan es, por ejemplo, en lo que es conservación biocultural y la gestión de áreas silvestres protegidas, la investigación conjunta con las instituciones públicas, que no son necesariamente académicas y que hasta cierto punto ejercen interés en investigaciones aplicadas e investigaciones transdisciplinarias. Si quieren leer más, yo puse ahí las referencias y les vamos a hacer llegar esta lámina como para que la tengan presente a lo largo de todo el seminario. Ahora ya vamos a dejarle la palabra a Víctor Sierpe. Víctor Sierpe es, en su origen, es biólogo. Él es licenciado en biología, en ciencias biológicas, perdón, de la Universidad de Magallanes en el 2008. Luego tiene dos magíster, uno en prehistoria en el Museo de Historia Natural de París, que es bastante mezclado con temáticas de evolución y ciencias naturales, y un segundo magíster en antropología, especializado en arqueología. Y finalmente también, bueno, tiene su doctorado en antropología, también con la especialidad en arqueología, como ciencia social, recordemos, y la realiza en la Universidad de Tarapacá. Eh, Tiene una trayectoria, digamos, que en su formación, un poco como lo explicaba, es interdisciplinaria y actualmente, bueno, les va a contar también algunas, podemos hacerle preguntas más adelante sobre algunas de las investigaciones aplicadas que ha estado realizando también en los últimos años, aparte de su investigación en ciencias arqueológicas. Entonces, con mucho gusto, dejo con ustedes al doctor Víctor Sierpe. Muchas gracias, Flavia. Buenas tardes a Eh, todos. gracias, perdón, disculpen, un segundito. Ah, Antes de comenzar, Víctor, porque queremos tomar una fotografía, le queríamos pedir, porfa, si todos pueden prender sus camaritas, camarita amiga, para que tomemos la foto de rigor. No al final, porque a veces nos alargamos y muchas personas tienen que retirarse. Vamos a ver si me resulta, porque Javiera, no sé si está Omar, Matías. Por favor, téngame un poquitín de paciencia. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí, perfecto, muchas gracias. cuando tú me digas, Paula. Listo, Víctor, muchas gracias. Ya. A ver, voy a probar el compartir la pantalla. Si no meto las patas. ¿Se ve ahí, no? Sí, se ve perfecto. Perfecto. Ya, súper. Ya. Buenas tardes y todos y todas, ahora sí. Muchas gracias, Flavia, por la presentación. Ricardo, por las palabras y por invitarme a participar del seminario. Yo me excuso, el semestre pasado me coincide con clases y hoy día cancelé mis clases para poder participar en el seminario. Me complican los días viernes, pero aquí tenía que estar hoy día. Así que, bueno, esta presentación viene de la mano del trabajo de investigación de la tesis doctoral. Em, y quise entregar esta información a través de una solicitud de Flavia y además de poder mostrar un poco cómo se mezcla un poco el tema de la biología y el tema de la arqueología en los estudios que he realizado en los últimos años. El nombre de la presentación es Industria ósea terrestre de cazadores-recolectores costeros del estrecho de Magallanes durante el Holoceno tardío. Am, más que, más que mostrarles
imágenes de la industria ósea y decirles los tipos de artefactos y su confección, yo creo que es un poco importante hacer una introducción en conceptos claves para poder comprender de qué está hablando. No todas las personas manejamos diferentes conceptos, las diferentes líneas de investigación, entonces lo que yo hice fue agregar eh, algunas cosas como para generar una suerte de introducción. Entonces, primero, cazadores recolectores costeros son grupos humanos cuya subsistencia se basaba principalmente en la explotación de los recursos marinos litorales, complementada, digo, con la caza terrestre y la recolección vegetal. Como características principales, adaptación al medio marino, obviamente aprovechamiento de recursos, peces, aves marinas, mamíferos marinos, etc. La movilidad, sociedades nómadas o seminómadas, los cuales se desplazaban a lo largo de la costa, también con el aprovechamiento de recursos del interior. Tecnología utilizada, el desarrollo de instrumentos, técnicas para navegación, pesca y recolección. Asentamientos ocupan principales áreas cercanas a la costa, dejando como registro arqueológico conchales, campamentos temporales y en algunos casos aldeas más estables. Y diversidad regional, dependiendo de la geografía y el clima, sus estrategias variaban, en algunas zonas dependiendo así exclusivamente del mar. Por ejemplo, grupos Cahuéscar, grupo Yamana, mientras que otros combinan fuertemente con la caza terrestre. En respecto al concepto de industria ósea terrestre, esta se refiere a los artefactos que eran elaborados a partir de huesos de animales terrestres. También había una industria ósea basada, confeccionada o elaborada a través de productos del mar, mamíferos marinos, aves o también moluscos. En este caso, yo solamente me voy a referir a la industria terrestre. ¿Ya? Estos objetos trabajados o modificados fueron aprovechados por estos grupos con fines tecnológicos, funcionales o simbólicos. Características principales de este concepto: materia prima. La materia prima en este caso de la industria ósea son los huesos largos, astas, dientes, colmillos, etcétera, etcétera. Técnicas de manufactura, lo vamos a ver más adelante, pero entre ellas puedo nombrar algunas: raspados, pulidos, fracturas, incisiones, perforaciones. Los vamos a ver con detalle. Tipos de instrumento, al final de la presentación va el detalle visual: punzones, agujas, espátulas, arpones, etcétera, etcétera, etcétera. Funcionalidad: empleados en actividades de subsistencia, caza, procesamiento de pieles y alimentos, confección textil y además en contextos rituales o de prestigio. Valor arqueológico: la presencia de esta industria permite comprender, y esta cosa es muy importante, las estrategias de aprovechamiento integral de la fauna terrestre y las capacidades tecnológicas de los grupos humanos. Una cosa importante a destacar de que la presentación vuelvo atrás a la portada, enfocada en la industria ósea terrestre, pero de cazadores recolectores costeros. Si bien se entiende, cuando hablamos de costa, se habla de recurso marino, marítimo, litoral. Pero también los grupos humanos que habitaron preferentemente en el sector litoral, de costa o sectores insulares también eran beneficiados de la fauna terrestre, en algunos casos, y se los voy a explicar más adelante, y de ahí sale esta necesidad o este aprovechamiento del recurso terrestre para obtención de materia prima dura, ósea en este caso, eh, como un principal elemento para la elaboración de algunos instrumentos o herramientas específicos que eran desarrollados a partir de estos huesos. Entonces, como antecedente general, eh, un mapa de distribución, una nube de puntos. Esta nube de puntos yo me atrevo a decir que es minimalista con relación a los sitios arqueológicos. Cada punto representa un sitio arqueológico en este sector de la región. ¿Minimalista en qué sentido? Porque estos puntos representan los sitios arqueológicos que han sido más estudiados, de los que yo tomo registro para este trabajo. Porque si fuese por mí colocar toda la nube de puntos de todos los sitios arqueológicos que tenemos registrados en la región, esto quedaría prácticamente tapado. Pero entonces hay una selección de puntos, de sitios arqueológicos, en los cuales el punto naranjo representa los sitios arqueológicos que tienen representado entre el conjunto de fauna guanaco y a su vez los cafés que tienen representado huemul. ¿Por qué estas dos especies? Porque estas dos especies son actualmente y fueron el animal herbívoro terrestre de mayor tamaño
que era cazado y aprovechado para tanto alimento como materia prima para la confección de instrumentos. Entonces, cruzo dos líneas acá. La línea punteada naranja representa la distribución actual de guanacos en la región de Magallanes. Por su parte, tomo un poco de Argentina, obviamente, y por su parte la línea café, la línea entrecortada café, representa la distribución actual de huemules que hay ahora en la región. Si se compara los puntos naranjos con los puntos café, obviamente hay disparidad, hay puntos que están fuera del área de la distribución actual. Esto nos abre ya preguntas con respecto a qué sucede, obviamente, respecto a esto. Em, hay una, esto puede abrir la pregunta sobre una paleodistribución de guanacos en la región hacia el periodo Holoceno tardío, Holoceno medio, Holoceno temprano, y lo mismo con lo que pasa con el huemul. A su vez, hay puntos que están segmentados en donde la mitad es naranja y la mitad es café. Esto quiere decir de que esos sitios arqueológicos están representados por ambas especies de herbívoros mayores en el sitio arqueológico, en el yacimiento. Em, y si ven, obviamente, no obviamente, pero estos mayormente están representados en sectores de costa, en Seno Skyring, en Seno Otway, en la costa del estrecho Magallanes, y uno que otro punto más hacia el interior, próximo a la sección del campo volcánico Paliarqui. Entonces, voy a ir avanzando. Esa es son algunas referencias, algunas preguntas de investigación que pueden salir o que han ido surgiendo a través de estas investigaciones, que no necesariamente es el objetivo principal, pero al elaborar estos mapas, al ser tratado, al ser analizadas las bases de datos, esta información puede ser resultante para otras investigaciones. Entonces, presentación general, las dos especies de las que hablo, el guanaco y el huemul, representadas esquemáticamente con el esqueleto, los cuales pueden ver de que al ser dos especies del vivo mayor, una es un cérvido, el otro es un camélido, anatómicamente su esqueleto es muy similar y la mecánica de los huesos es muy similar, lo que hacía o lo que generaba un apoyo de materia prima primordial para la confección de algunos instrumentos en particular, que lo podemos ver más adelante. Em, Dentro de la historia de investigación, cómo me interesa llevar un poquito el seminario, la idea a poder explicarles cómo nosotros recabamos toda la información, cómo es todo el proceso de información eh, para poder llegar, en definitiva, a el análisis final de los huesos. Para esto, la historia de la investigación dentro de la arqueología o la zooarqueología y la tecnología ósea, que son estas dos subramas de la arqueología que se entrecruzan a través de la investigación de los huesos, hay diferentes puntos los cuales son considerados para todo este tema de investigación. Primero, se tiene en consideración la diversidad de especies explotadas. Esto a través de los análisis arqueológicos, en donde observamos las especies que están presentes y las comparamos con las especies actuales que hay en la actualidad. Modelos de procesamiento, el cómo se procesaban las especies, los despostes, evisceraciones, etcétera, etcétera. No voy a andar mucho en eso. Quizás más adelante retomo y pincelo un poco esa idea. Procesos tafonómicos, toda alteración producida por diferentes factores, una vez que los huesos ya fueron depositados, igual los toco un poco más adelante. Estudio morfometría, todo el tema métrico, óseo, y tomando esto llega a un punto en el cual nosotros hablamos de explotación alimenticia, proceso de explotación alimenticia versus un análisis tecnológico, en donde se produce la definición del instrumental, y todo esto a través de un concepto francés que es chaîne opératoire, que es la cadena operativa, en donde em, cada proceso en el cual un hueso, cada etapa en la manufactura de un hueso es un proceso con una técnica en específico. Todas estas cadenas va desde la adquisición de la materia prima dura, en este caso el hueso, hasta la confección, uso y posterior descarte del elemento. Lo vamos a ver.
Em, entonces acá se cruzan dos líneas. Una es la explotación alimenticia y la explotación tecnológica. ¿Por qué digo esto? Porque todos los animales, por lo menos en el registro arqueológico que obtenemos acá, en otros lados puede haber excepciones, los animales fueron consumidos, fueron aprovechados, no digo parcialmente, quizás totalmente, y los huesos muchas veces son fracturados de manera intencional o arbitraria o aleatoria, dependiendo el elemento del cual esté hablando. Y muchas veces, o sea, siempre se aprovechaba la médula y cuando había una intencionalidad de romper el hueso para obtener la médula sin que el hueso se fracturara en muchos pedazos, se generaba una suerte de, ¿cómo le llamamos? Pauta de fractura, también se los voy a mostrar más adelante, en donde está el cuidado de lograr que el hueso se parta de tal manera que se pueda obtener la médula para consumo, pero también de que esos huesos sirvan después como materia prima base para la elaboración de algún instrumento en particular. Em, el análisis de todos los procesos de explotación alimenticia y el análisis tecnológico se mezclan en lo que se le llama cadena operativa global, que es un esquema más o menos similar a esto, en donde el estudio de la materialidad ósea nos revela todos los procesos desde la caza, búsqueda, persecución y muerte del animal. Si, bueno, si ahondo mucho en esto, no terminamos nunca a dónde quiero llegar, pero em, después está el procesamiento del animal, el desollado, la visceración, el trozamiento de partes, descuartizado, etcétera, etcétera, la limpieza de los elementos, la elección de cuáles elementos son los más óptimos para la elaboración de una herramienta o un arma en particular elaborada en hueso, toda la parte de la manufactura, em, y después el uso y el descarte de estos elementos. Entonces, ¿qué pasa acá? Eh, dentro de toda esta cadena de estudio, lo principal o lo que nosotros más consideramos es el tema de la explotación ósea a través de la fracturación, que es lo que yo les decía. La fracturación a veces nos va a entregar dos respuestas. Una, de que el hueso fue fracturado solamente con fines alimentarios y otros con fines técnicos. ¿Ya? Hay problemas dentro de o ruido que se puede causar al estudiar estos elementos, obviamente los procesos taxonómicos, pero para ello también hay apoyo de ciertos trabajos como la experimentación y la creación de modelos de fracturación. Em, Voy a ir avanzando. Entonces, tenemos la fractura, fracturación de huesos. El estudio de esto, bajo los dos intereses, el alimenticio y el tecnológico, resulta a través de la transformación de la materia ósea. Para esto, tampoco voy a andar mucho en esto, pero la literatura principalmente a través em, a través de los estudios de franceses, hablan sobre los modos de acción sobre los instrumentos, de las técnicas de aplicación de fuerza y la conciliación de estos estudios genera el que nosotros podamos realizar modelos y a través de la experimentación visualizar cuáles son las técnicas y los procesos para la elaboración de los instrumentos. Voy un poco a ahondar un poquito más en eso más adelante. En el año 2006, la arqueóloga danesa radicada en Francia, Marianne Christensen, crea un, aquí está. Realiza una reorganización de todos los modos de acción y las técnicas y estigmas asociados a las materias óseas duras animales, en donde ella centra conceptos, mejora las denominaciones, trabaja sobre definiciones ya tratadas anteriormente por otros colegas franceses y otra metodología francesa. Entonces, ella genera esta nueva reorganización de lo que es la industria ósea en donde uno puede ir siguiendo, al ver un elemento óseo, los estigmas que observa, va a ir viendo la tecnología, perdón, las técnicas y a su vez el proceso. Por ejemplo, solamente un ejemplo rápido. Si en un hueso uno ve un plano de corte, un surco, los tipos de surcos pueden ser aserrados, pueden ser incisión, ranurado,
Si hay estrías, puede ser raspado, abrasión, y esto genera diferentes otras marcas que nos van diciendo cuáles fueron los modos y modelos de presión de diferentes elementos para la manufactura, o sea, perdón, para la confección y la elaboración de las piezas. Voy a dejar esto colgado un poco acá para cuando lleguemos a las imágenes de los huesos, ahí puedan comprender mejor. Como caso de estudio tomo de la nube de puntos un caso central, Estrecho de Magallanes y Valle Inútil, 6 sitios arqueológicos, Marasi 2, Marasi 32, Cabo Vamos 20, Punta Carrera 2, Estancia Bulnes 1 y Río Blanco 2. Los colores demarcan la ubicación de los sitios arqueológicos. Los fechados radiocarbónicos centran principalmente los materiales asociados al último tercio del Holoceno. También hay algunos sitios perdón, algunas fechas del Holoceno medio, pero principalmente son del Holoceno tardío. Ahora, ¿cómo se realiza toda la cadena de análisis para poder determinar y llegar hasta el punto final del estudio de los huesos y la tecnología diagnóstica? Primero, el análisis arqueológico con una identificación taxonómica y anatómica del material. ¿Ya? Cada pieza se verifica, se evalúa, se ve qué unidad anatómica es y eventualmente qué taxón es. Se ocupa material de referencia, se ocupan manuales de anatomía. Si es posible, de acuerdo al tipo de hueso que se está analizando, se determina la edad. Esto principalmente a través del estado de fusión de los huesos. Depende la pieza que se está analizando, se determina el sexo. La cantidad total de las piezas permite una cuantificación, toda la parte numérica, la parte cuantitativa, en donde hay diferentes índices que se utilizan para los temas de cuantificación. No los voy a nombrar porque no vamos a andar en ese tema. Se hace el análisis tafonómico y se hace un análisis de las modificaciones de origen cultural. Por ejemplo, en la tafonomía, que ya había hablado previamente, hay dos grandes tipos de alteraciones. Las alteraciones taxonómicas de origen animal y las de origen biótico o abiótico. Dentro del origen animal están todas las marcas que puedan dejar, por ejemplo, carnívoros o roedores en los huesos. Aquí, perforaciones, agujeros, surcos, arrastres. Eh, a veces, las diferentes marcas realizadas por los carnívoros o roedores pueden confundir al observador, al lector, a la persona que está haciendo el reglamento de la información, con marcas asociadas a la industria ósea. Para eso están, como lo dije un rato atrás, el tema de perdón, se me fue la palabra, de los estudios voy a volver porque se me olvidó el nombre, de la experimentación, perdón, en donde uno toma material actual y realiza las mismas acciones repetitivamente y toma nota de eso para verificar si efectivamente los surcos que yo trato de realizar en un hueso con cierto elemento de piedra u otro, al ser repetitivos, generan un patrón y ese patrón yo lo comparo con patrones, por ejemplo, de mordida de carnívoros, de perforaciones, agujeros, surcos, arrastres, etc. Entonces, aquí es donde lo observado al material es comparado con lo experimental y eso mejora obviamente la observación. Dentro de la tafonomía, las alteraciones tafonómicas de origen biótico o biótico están las alteraciones químicas, el carbonato de calcio, las marcas que hacen las raíces, los surcos de las raíces, pisoteo en general de animales y la meteorización ósea que se produce a la intemperización, cuando los materiales son expuestos nuevamente después de estar X tiempo en un ambiente húmedo con un pH, una salinidad y una temperatura estándar. Y por su parte están las modificaciones de origen cultural, que son todas las realizadas por los grupos humanos en el pasado sobre estos huesos en los sitios arqueológicos. Huellas de corte, fracturas y quemado. Dentro de las fracturas por pisoteo, fracturas por acción de agua, raíces, peso del sedimento, acción de carnívoros también, acción humana, que es lo que nos va a interesar más adelante, y otras evidencias. Dentro de la acción humana, puntos de impacto y forma de la fractura en fresco. Esto lo vamos a ver. Y
hablamos del análisis arqueológico y está el análisis tecnológico, en donde las piezas presentan evidentes marcas de trabajo. Además de haber huesos, no necesariamente instrumentos, con marcas, como mencioné acá, puntos de impacto o formas de la fractura en fresco, también hay elementos que son soportes, que son huesos que son trabajados para generar un soporte, puede ser transportado y en algún momento se toma y se elabora la pieza objetiva para desarrollar cierta actividad en particular. Estos elementos tienen otros estigmas, ranuras, planos de fracturas, negativas de impacto. Al ver las imágenes los vemos en detalle. Am, los planos de fracturas los dejamos acá. Entonces acá está el ejemplo, nuevamente el cuadro de la reorganización elaborada por Christensen en el 2016. Y teniendo esto en cuenta, hacemos un levantamiento de esta información, lo plasmamos de esta manera, con este orden, en donde tenemos análisis tecnológico, las técnicas, es el modo de acción sobre la materia, es la percusión, es la presión. También se toma en cuenta el tipo de útil, el tipo de elemento, la morfología y la naturaleza de este. Normalmente puede ser un elemento percutor duro o puede ser un elemento percutor blando como un hueso, que tenemos un ejemplo de eso. Y el gesto, si es difuso, puntiforme o cortante. La acción del elemento sobre el hueso va a generar un estigma diferente, va a generar una fractura diferente y va a generar un objetivo o un resultado diferente que es siempre buscado. Como tipos de estigma, tenemos planos de fractura, lugares en donde es recurrente concentrar impactos para la fracturación del hueso, el negativo de extracción, que es una evidencia de un golpe en donde la fuerza del elemento contundente que golpea el hueso genera una onda negativa que genera marcas características por el otro lado del hueso. ¿Ya? Esto también produce estrías, acanaladuras o surcos. Dentro de las técnicas aplicadas, la fracturación, percusión indirecta, flexión o percusión cortante directa, el hundimiento por compresión del elemento, el corte a través de entallado, corte con navaja, cerrado, incisión, ranurado y raspado, y el desgaste, que es casi siempre al final de toda esta cadena de producción, que es la abrasión y el pulido. Para esto tenemos una deducción de una cadena operativa, este esquema que está acá a la derecha, en donde se observa tres fases de la cadena. Primero la adquisición del animal, o la adquisición claro, del animal. Después viene la cadena de producción y la cadena de consumación. Dentro de la cadena de adquisición está la colecta, caza o pesca, la obtención, la colección y tratamiento de las piezas, y de que hay una selección de la pieza. Obviamente no todos los huesos del animal van a servir. Acá los más utilizados, por lo menos en la región de Fuego Patagonia durante el Holoceno, son los huesos largos de extremidades anteriores y posteriores. Húmero, radioulna, tibia y fémur y los metapodios. Eh, Aquí, una vez una vez que se hace la selección de estos elementos, se genera un stock, que son los elementos que van a ser utilizados para la producción, y entrando a la cadena de producción están los diferentes procesos y tratamientos a través de las técnicas, en donde está el tratamiento, el debitage o la obtención de soportes, el façonnage, que es la confección. Esto es recurrente que se ocupe el concepto en francés muchas veces en trabajos académicos, y el término, ¿ya? Es la etapa final en donde ya el elemento está constituido para su uso. Posteriormente, la cadena de consumación, en donde está la utilización del elemento, si se fractura y puede ser reactivado, la reutilización del mismo, la reparación, y finalmente el abandono. Es aquí en donde, ya teniendo en cuenta los elementos constituyentes de la industria ósea, como elementos ya elaborados, los soportes, como elementos que sirven para la confección de estos elementos ya elaborados, eh, los huesos escogidos para la confección de soportes, el animal, y vamos así para atrás en el estudio, llegamos a la clasificación de los instrumentos por grupos morfofuncionales. Aquí están los tipos de elementos que normalmente eran utilizados para herramientas
o armas por los grupos humanos que habitaron la región de fuego de Patagonia durante el Holoceno tardío. Puntas, compresores, biseles, espátulas y machacadores. Esos son los grandes grupos. Son 5 y en ellos, perdón, eh, esta imagen está, debería haber ido más atrás, pero no importa. Em, entonces, la muestra de la que yo les hablaba, para llegar al estudio de estas ciertas piezas, eh, es un poco más amplio, en donde se toma en cuenta la cantidad de material proveniente de cada sitio arqueológico. ¿Ya? Yo les decía de que era necesario estudiar la parte arqueológica, el identificar las especies y después analizar los huesos que fueron separados como industria. Para ello, eh, dentro de esta muestra escogida para este caso, están los 3 sitios de Tierra del Fuego que les hablaba y los 3 sitios continentales costeros, totalizando aproximadamente cerca de 4.000 huesos, donde vemos que los números de restos de artiodáctilos en los sitios, en Tierra del Fuego hay un sitio que tiene 789, Víctor, 2777. perdón, ¿Sí? yo no estoy viendo el PowerPoint o soy yo nomás la que se bajó la imagen o soy yo nomás. No Disculpe. Eres lo tú sé. nomás. Ah, ya, gracias. Yo lo veo. Mm. Sorry, perdona la interrupción, Víctor. No, está bien, me sirvió para tomar un poco de café. Em, entonces, en relación al número total de restos óseos en general por sitio, la cantidad de material asociado a restos de artiodáctilo, en este caso, en específico de estas 2 especies, varía mucho, obviamente, si tenemos en consideración el sitio Marací 32 de Tierra del Fuego, que en el sitio fueron colectados 5.229 restos óseos, y de los cuales 2.777 correspondían a Huanaco. Por su parte, muy contrastante a esto, dentro del sitio Río Blanco, en el sector continental costero, se colectaron 12.380, se analizaron 12.380 restos, de los cuales solamente 285 respondían a Huanaco Huemul. Bueno, estas imágenes son Hay tablas. una petición, perdona, yo estoy contestando preguntas por el chat de repente para aliviarte después ¿Ya? al final. Y te piden ver de Mm, nuevo la imagen de dónde vienen los sitios porque como que se les olvidó el mapa. Si los pueden mostrar de nuevo, por favor. Voy para atrás. De ahí, Sí. Oh, de ahí. oh. Mm, ¿sí? Entonces, los costeros continentales son estos 3 y los insulares son estos 3. ¿Sí? Me dicen cualquier cosa, vuelvo para atrás. Ya. Bueno, esto solamente visual a modo de representatividad, en donde cada sitio, cada material es estudiado a fondo, en donde los restos estudiados nos entregan información acerca de, obviamente, la parte anatómica y a través de ello de las especies representadas en los sitios arqueológicos, dependiendo el estado de conservación de cada resto, es qué tan fino podemos llegar para determinar una especie presente en cada sitio. Como pueden ver en algunos sitios también, no solamente va a responder a qué tanto podamos identificar, también responde a qué especies están representadas en el sitio. No todas las especies van a estar representadas. Por ejemplo, en el sitio Cabo Madmon 20 de Tierra del Fuego, hay guanaco, artiodactilo indeterminado, roedores, liebres, eh, cetáceos y aves. Contamos 6 restos de aves. En contraposición a un sitio próximo en Valle Inútil, Marasi 32, bueno, no tan próximo, pero en Valle Inútil, en donde ya vemos al menos 10 o 12 especies diferentes de aves. Entonces, obviamente la representatividad no, no va a caer tanto en qué tanto fino pudimos haber llegado al realizar la evaluación de los restos óseos, sino también a la representatividad de los restos óseos mismos en el sitio. ¿Cuáles fueron las especies cazadas en este momento de la prehistoria? Entonces, tenemos bueno, imágenes representativas
de los materiales más representados de las especies. Esto solamente no me voy a tener mucho acá. Estos son los sitios continentales costeros. ¿Ya? Solamente, por ejemplo, pueden ver de que acá se analizaron 46 fragmentos de guanaco y 122 de huemul. Esto muestra la representatividad de una especie u otra de artiodáctilo dentro del sitio. Los esquemas de representatividad ósea de ambas especies, por algunos sitios solamente a modo de ejemplo. Entonces, llegamos en un momento en donde se habla de los estudios de fractura, que es lo que nos conlleva a verificar dos cosas. Una, la intencionalidad de la fractura para la obtención de la médula y o la intencionalidad de la fractura para la obtención de un soporte para la elaboración de un instrumento en hueso. En este punto, las dos líneas se pueden cruzar, pueden haber intencionalidad en la obtención de soporte, pero obviamente pensamos en la obtención de médula eh, para el consumo. Entonces, se hace un estudio del tipo de fractura, si es lineal, si es en espiral, si es longitudinal, transversal, etcétera, etcétera, etcétera. No me voy a extender mucho en esto porque son cosas que nos van a sacar un poco de la idea. Pero voy a este punto. El análisis fino de los restos óseos que nosotros separamos con cierta intencionalidad, la recurrencia de un mismo estigma nos lleva a separar eh, los procesos vinculados a la fracturación de los huesos. Esto quiere decir de que en un momento nos damos cuenta de que hay huesos que fueron confeccionados o fueron desbastados de manera recurrente para la elaboración de un material en específico. Otro hueso fue tomado y fue ranurado y fue fracturado con cierta intencionalidad para obtener otro tipo de soporte. Y ese soporte nos va a servir, bueno, no nosotros, pero ese fragmento fue utilizado para elaborar otro tipo de instrumento. Es así como toda esta cadena de productividad y de estándares de producción nos permitió a nosotros evidenciar cuatro tipos de desbaste, los cuales fueron llamados desbaste por bipartición lateral, desbaste por bipartición sagital con apoyo ranurado, desbaste por bipartición sagital por percusión indirecta y apoyo ranurado, y el desbaste por fragmentación. Y aquí es donde finalmente llego a mostrar la industria ósea terrestre de los cazadores-recolectores costeros del estrecho de Magallanes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Restos óseos de guanaco y huemul, los cuales fueron fracturados con ciertas técnicas y ciertos procesos, insisto, para la elaboración de elementos específicos. Es así como nosotros pudimos observar, no sé si me pueden decir si el puntero se ve cuando lo muevo, ¿no? ¿Sí? Ya, súper. Entonces, em, la simbología representa diferentes acciones en donde eh, este punto con esa flechita nos indica un punto de impacto, donde el elemento eh, puede ser, es muy probable en este caso, de que sea un percutor duro o de piedra que haya impactado en esa sección del hueso. Acá tenemos un metapodio como referencia para que ustedes puedan visualizar lo que está churado o más oscuro es el elemento que está aquí representado. Entonces, un golpe, un punto de impacto aquí y otro punto de impacto acá, genera que este hueso se fracture de esta manera y que nos entregue, esta es la misma pieza con diferentes vistas, por eso está esa rayita, que nos entregue este elemento como soporte. Ahora, este elemento como soporte, elegido a través o buscado a través de esta intencionalidad, nos permite este elemento, el cual bajo mm, técnicas, nuevas técnicas técnicas que se suman a todos estos procesos, nos permite generar este elemento que es de los que yo le llamaba al comienzo, de los morfotipos, un espatuliforme o una espátula. ¿Ya? Entonces, para ello hay diferentes puntos de confección donde está el raspado. Hay signo de interrogación porque, como les decía, hay elementos que de repente o hay procesos que son difíciles
de visualizar. Acá hay un proceso tafonómico en donde los huesos estaban en muy mal estado de conservación. Hay mucha acción de raíces, que son todas esas marcas que se ven ahí, los cuales enmascaran muchas veces la acción antrópica previa. También estos huesos estaban un poco afectados por agua, entonces ahí está marcado en duda si efectivamente hubo ranurado o no para la elaboración de los cortes, para apoyo a los cortes, pero sí sobre la línea sagital. Acá hay ese simbolito que simboliza la confección o el raspado, en donde el hueso además era raspado para generar este rebaje de la fractura imperfecta del hueso. Aquí tenemos la sección proximal de los metapodios, está la sección medial o la diáfisis y los fragmentos que son los desechos distales de todos estos procesos. Entonces tenemos muchos huesos, los analizamos, generamos la separación dentro de los que responden a un mismo sistema, a un mismo tipo de confección, y que nos faltan todas las partes distales que las encontramos sueltas aparte, eh, sin algún estigma, alguna respuesta que nos pueda decir que también fueron utilizadas, solamente un descarte. Por su parte, otro tipo de elementos similares, pero en busca de otra, eh, de otro término, digamos, es el desbaste por bipartición sagital con apoyo ranurado. Este responde también al uso de metapodio en este caso, en donde se generaba un surco sagital, el cual era para apoyar la fractura, para que este hueso se parta no así, digamos, no de manera, eh, es que no me ves, pero no así, sino así, por el otro corte del hueso, por la otra sección del hueso. Entonces esto permitía de que el metapodio se dividiera en dos, teniendo el cóndilo como base sustentable para apoyo y probablemente una punta, la cual era rebajada, que se observa a través de marcas de confección o de raspado, eh, probablemente generaba una punta eh, como es, a ver, como he observado en esta pieza que está acá, que era más puntiforme, o esta acá, que era más puntiforme, en donde incluso se ve el ranurado ahí, como evidencia de este proceso. Además, algunos de estos restos presentan un orificio en el cual se piensa que nosotros decimos apoyo con ranurado, percusión directa y apoyo ranurado, porque ahí si uno inserta un elemento puntiforme y golpea, esto obviamente viene todas estas deducciones vienen de la experimentación, golpea, genera la fractura del hueso siguiendo la línea vertical que es generada en la sección sagital del hueso. Perdón. Otro tipo de desbaste es la fragmentación, en donde se busca la fragmentación del hueso sin generar, esto es muy similar a los espatuliformes, pero con otro tipo de fragmentación, en donde se generan también huesos planos para la elaboración de elementos como las espátulas, elementos puntiformes o compresores o retocadores que los vamos a ver un poco más adelante. Aquí, en estos procesos de desbaste, entran, además de los metapodios, las tibias, que si ustedes pueden ver, esta es una tibia, esta tiene un proceso de fracturación, tiene puntos que son bastante recurrentes, hay muchos elementos con este mismo proceso y elementos que están fabricados sobre los desechos de esto, que normalmente responden a elementos puntiformes. Otro elemento, bueno, aquí también hay elementos puntiformes con desecho de diáfisis, eh, y también otro elemento que es muy recurrente de uso y confección dentro del instrumental de artiodáctilos, tanto en sectores costeros, perdón, costeros como del interior, pero principalmente siempre asociados a grupos recolectores, cazadores-recolectores terrestres. Es la confección de estos elementos que son machacadores, eh,
llamados en otra sección geográfica de Patagonia como marcado perimetral, que responden a elementos de diáfisis de huesos largos que eran utilizados diseñadamente como machacador, para machacar o cuero o vegetales, frutos, incluso hay una mención de Julius Baer en donde él dice que podían ser utilizados para la confección de boleadoras. Pero en la práctica, la parte experimental ha denotado que la respuesta de los estigmas vinculados a la confección de estos elementos, o sea, no hay confección, esto es solamente uso. Se fracturaban estas piezas para aprovechar la médula y los fragmentos distales más completos eran utilizados para machacar. Y al machacar se iba lascando y se iba cortando el hueso, llegando hasta la sección ya diaficiaria eh, más corta y ahí era desechado. Hasta 300 huesos perdón, hasta 300 golpes más o menos aguanta una epífisis de hueso largo al ser machacado. Ese es un estudio de colegas de Argentina que han realizado experimentación con estos huesos. Otra imagen de estos mismos huesos, los machacadores, pueden ver que están representados en tibias, en fémures proximales, en tibias distales, en fémures distales, en radiunas distales. Están presentes casi en todos los elementos de los huesos largos de estos animales. Em, Otros elementos representativos del desbaste por bipartición sagital con arrunado son estos elementos puntiformes, eh, los cuales en realidad pueden ser o podrían haber sido utilizados tanto como herramienta o como instrumento. Estos elementos puntiformes, eh, más largos, más apuntados, más cortos, pero todos vienen bajo la misma cadena, todos estos mismos procesos de producción. Acá vemos otra tibia con la misma respuesta a la cadena de producción, con pulido, ya no es una abrasión, no son, el elemento fue trabajado no digámoslo, con términos más actuales, no con una lija gruesa, sino con una lija fina, en donde se produce un pulido más fino, más abrillantado, más lustroso y patinado del hueso. Y a su vez, estos elementos eh, que son recurrentes en la confección o al uso para la reactivación o la confección de instrumentos líticos. Ahí quizás Flavia al final puede meter un poco su cuchara y decir un poco más respecto a eso, pero apoyado al uso o a la confección de elementos líticos más pequeños de mayor detalle, puntas de flecha, cuchillos, elementos ya más, ahí Flavia, si me ayudas en esta parte, más, ¿cómo decirlo? Mm, Formatizados con pequeñas extracciones por presión que le dan la eso, forma sí, y sí, sí, filos, etcétera. claro. Flavia es la especialista en lítica, ella me puede ayudar en eso. Em, y dentro de estos sitios lo que ha llamado la atención, que no estaba dentro del kit de herramientas, digámoslo de esta manera, hablamos de estos instrumentos, herramientas y armas. Pero también he hablado de percutores blandos y percutores duros, principalmente duros. Los percutores duros son los percutores de piedra que sirven para la fracturación de los huesos, pero también se han encontrado percutores blandos, que son huesos que fueron utilizados también para la percusión y la manufactura, tanto de hueso como de piedra, pero principalmente piedra. Los estigmas presentes, por ejemplo, en este metapodio metatarso de guanaco, están presentes en esta cara en donde todos esos estigmas son vinculados a la producción de algún elemento o la manufactura de algún elemento en piedra, y las lascas provenientes del golpe, ¿ya? Al golpear se va fracturando, se van saliendo pequeños fragmentos de hueso y esto está representado en esta sección distal del hueso. A su vez, este percutor blando sobre tibia de guanaco también tiene estigmas muy similares. Esos, bueno, son huellas de corte, pero acá hay em, estigmas vinculados al trauma que genera un golpe sobre los huesos,
con desprendimiento del material óseo y o bien con inclusiones de pequeñas microlascas de hueso que quedan incrustadas en los huesos. Ahí también hay desprendimiento de material en la sección distal de este. Es así como todos estos estudios de la materialidad ósea y el poder llegar a evidenciar cuáles eran los elementos trabajados para el diario vivir de los grupos humanos del pasado, las especies representadas, las especies cazadas, los huesos tratados para la elaboración de diferentes piezas, nos ayuda entonces a generar algunas conclusiones, como por ejemplo, estos estudios generan un aporte a la identificación de tradiciones culturales. ¿Por qué? En este punto, estos sitios presentados acá evidencian la presencia de machacadores. Estos elementos que por característica están presentes casi en todos los sitios de grupos cazadores-recolectores de los últimos 2400 años al presente. Cuando están presentes en sectores costeros, se puede entender como una mixtura, como pueden ser grupos mixtos, o bien como grupos cazadores-recolectores que asentaron el sector de costa, y que si hay una representatividad de material de la costa, es porque obviamente hay un aprovechamiento de la fauna presente en ese momento. Eh, Dentro de los cuadros que fueron presentados de los sitios, esto nos ayuda a decir de que el guanaco es la especie más representada entre los cazadores-recolectores terrestres, que es algo que se sabe que es bastante representado a través de todos los estudios de fauna, tanto en Chile como Argentina, siempre es el animal más representado. Por su parte, el huemul, al estar menos representado, genera o fue una incorporación secundaria en las dietas de los cazadores-recolectores marítimos si es que hablamos de grupos asociados a costa o grupos insulares. Em, Estas dos especies fueron trabajadas de manera indispensable como materia prima para la elaboración de estos instrumentales en hueso en específico. Si se busca con experimentación replicar los mismos tipos de herramientas, por ejemplo, en materiales óseos de cetáceo, de delfín, de otáridos, por ejemplo, no se va a lograr el objetivo porque los huesos presentan una mecánica diferente, una morfología diferente y los procesos, si bien se puede llegar a hacer algo muy similar, las cadenas operativas son mucho más largas y el producto obtenido no va a ser el mismo. Entonces, aquí hay un conocimiento previo o de ensayo y error en algún momento, pero todo termina en un conocimiento previo acabado de la... Primero hablemos de la ecología de las especies. Se sabe dónde cazar, se sabe cómo habitan, se sabe cómo funcionan. em, Después de obtener las especies animales, se sabe cómo despostar, se sabe cómo trabajar, se aprovecha el material, el animal de manera completa, se escogen los mejores elementos para la elaboración de ciertas piezas y para obtener esas ciertas piezas se maneja una cadena operativa estándar que les va a permitir obtener los objetivos esperados, ¿ya? Em, yo creo que eso es lo que como puedo cerrar. No sé cómo estoy con el tiempo, quiero dejar tiempo para preguntas, em, ya que, sí, em, más allá, como les decía, más allá de presentar solamente las imágenes de los huesos y decir, mire, eh, los cazadores recolectores que, que- que habitaron la costa del estrecho de Magallanes eh, y Bahía Inútil en este caso, se beneficiaban de estos animales y hacían esto y esto, estos elementos. Más allá de eso, mi intención era presentar el cómo nosotros llegamos a decir de que ese hueso corresponde a tal animal y que ese hueso fue confeccionado de esta manera, utilizando tal elemento y de tal forma, ¿ya? Por eso toda esta gran vuelta para poder incorporar toda la metodología de análisis hasta poder determinar la pieza y darle lectura a cómo el material fue elaborado y para qué fue utilizado.
y bueno, dar a entender obviamente cómo se genera todo este aprovechamiento de las especies. Eso es, muchas Gracias, gracias. Víctor. Sabes que hay un par de preguntas ya esperándote Ujú. en el chat, así que no sé si de repente dejas de compartir. Eso, porfa, Ah, un segundo sí. antes, porque actualmente tenemos como el doble de personas conectadas que al principio, así que vamos a tomar otra fotito. Les voy a pedir, por favor, que prendan su camarita. A Pedro nos va a ayudar con las fotos y podemos, mientras tanto, seguir con las preguntas y respuestas. ¿Estás viendo las preguntas, Víctor? Tal vez las puedes leer tú después. ¿O quieres que te las lea? ¿Perdón, yo? Sí, es que hay dos preguntas en el chat. Ah, ya, ¿Prefieres voy a leer el leerlas chat. tú o las leo yo? Voy. Vale. Eh, Puedes decir quién las hizo y así también respondes. Carlos Valeris No, más dice, arriba hay una primero, de Mariam ah, Carvajal, perdona, es que... perdón. Sí. No, veo la pregunta de Mario. Mira, está justo arriba de Carlos Valeris. Yo contesté, le pediremos a Víctor que responda a esta pregunta y arriba está la No pregunta. la veo, Flavia. Bueno, yo te la leo, dice. Marion Ya. Carvajal dice, muchas gracias por la presentación. Tengo la siguiente consulta. ¿Existe algún seguimiento de la distribución de guanacos y huemules en el área que permita hacer una asociación directa con actividad humana? Em, Tal vez pueda, ¿quieres explicarlo un poquito más? Ahí está Marion. Acá está la pregunta, yo estaba un poco más arriba. Ya, perdón. Ya. ¿Existe algún seguimiento de la distribución de guanacos y huemules en el área que permita hacer una asociación directa con la actividad humana? De guanaco a la fecha no. No, el último estudio que hay sobre distribución de guanaco en la región de Magallanes es del 2016 de González y colaboradores. em, y los estudios o el levantamiento que ha hecho el SAC, pero principalmente asociado a parques nacionales. Entonces, de la parte del guanaco no hay mucho más. Respecto a los huemules, tengo entendido que tampoco, salvo una publicación que salió hace poco sobre un nuevo nicho ecológico del huemul al suroeste de la península de Brunswick, que, que era un dato que se sabía de hace mucho tiempo, por lo menos unos 15 años, de la presencia de huemules cerca de Mina Kuterkov y cerca también del sector del Monte Tarn, pero que eran datos precisos de avistamiento de diferentes personas, pero nunca ha bajado la información a modo de representar un mapa eh, de distribución, ya algo más científico no había. Ahora, asociación directa a actividad humana. En ese sentido, no sé cómo apuntar a la pregunta, actividad humana reciente, ¿no? Porque si fuese por actividad humana reciente, sí, por conversaciones con biólogos que han trabajado con huemules, sí se observa de que el urbanismo ha hecho de que haya habido un desplazamiento natural de huemules hacia el sur de la península y ya después como que remonta hacia el sur, hacia el noroeste del archipiélago. Esto, si lo contrastamos con la evidencia arqueológica, más o menos nos muestra eso, ¿ya? Como que hay una mejor representatividad o mayor representatividad hacia 3000 años, 2000 y 1100 y algo, em, en la costa del Estrecho de Magallanes hasta el kilómetro 43-44 con restos óseos en los sitios arqueológicos, pero después de eso hay como una reducción del espacio de distribución de las especies, de esta especie, y ya se empieza a acotar a pequeños paños y que después ya como que desaparece. Entonces, probablemente la actividad humana en el pasado de grupos cazadores-recolectores generó
este desplazamiento de estas especies, tanto hacia el norte de Guanaco, tanto hacia el sur de Huemule, y que eso también es observado en la actualidad con el paño de distribución actual de ambas especies. Mm. Voy a la otra pregunta. Parece que Mariam quería comentar algo. No sé si... Sí, 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 no sé si... Y yo agregaría igual que es interesante porque también la distribución de Huemul y Guanaco tienen directa relación con grandes variaciones en el paisaje y en temas fitogeográficos vinculados con el bosque y la estepa respectivamente. Y ahí también Sí, hay unos exactamente. impactos Mm. enormes que son importantes de recalcar reciente, ¿no? O de los últimos 200 años. Sí, no, y hay un trabajo de Rodrigo Villa del 2007, 2006-2007, que habla sobre los avances de bosque, y eso también, si se toma esa información y se traslapa al registro arqueológico, también conyace el que responda a estas mismas preguntas de que el avance de bosque o el retroceso en otras partes, o hasta si nos vamos no sé, medio el océano para atrás, al océano temprano y hablamos de movimientos de cuerpos de hielo, también generó que haya desplazamiento de las especies y generar nuevos nichos. Oye, voy a la consulta de Carlos. Dice, ¿existen diferencias entre la industria ósea terrestre del Estrecho de Magallanes y las presentes en otras latitudes del continente más allá de las especies utilizadas? Esto quiere decir, por ejemplo, en relación proporción de los grupos de animales utilizados y tipos de uso. En general, los kits o herramientas utilizadas, hay muchos que son muy similares. Digamos, los retocadores eh, los retocadores, los compresores, son los elementos más representados en otros sitios arqueológicos, sobre todo asociados a la industria lítica. Los percutores blandos también son representados. Aquí yo los presenté como algo más novedoso, entre comillas, porque no había un registro previo o un estudio tan fino que haya podido determinar que habían o que se utilizaron percutores blandos para la factura. Obviamente dentro del kit de herramientas este es un elemento esperable, pero por lo menos aquí no había sido estudiado. Entonces, más al norte, en otras latitudes del continente, estos dos elementos serían esperados a encontrar. Pero de acuerdo a la fauna disponible y también al elemento que uno busca cazar o, o el elemento que uno busca construir o elaborar para una actividad en específico, va a cambiar la industria. Por ejemplo, em, si tú quieres descortezar un árbol, vas a necesitar un elemento que cumpla esa característica con cierto tamaño, con cierta dureza, eh, y no lo vas a encontrar asociado a ciertas especies y hasta a ciertos lugares, por ejemplo, donde no hay árboles, por ejemplo. ¿Ya? No sé si hay... no sé si había más Yo preguntas, Flavia. tenía un par de preguntas, Víctor, perdón. Sí, 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 sí. Sí, que creo que es interesante tal vez enfatizar o explicar así como bien someramente la importancia de los artiodáctilas, ¿no? Porque es una materia dura animal que es como única y no existen otras alternativas disponibles, digamos, en tiempos anteriores a la colonización chilena. Creo que eso es súper Ah, importante expresarlo y también tal vez algunos comentarios sobre la diversidad de distribución biogeográfica de estos animales. Y mi pregunta tiene que ver justamente con eso sobre, porque a mí siempre me ha fascinado cuánto, bueno, obviamente hay un gran conocimiento sobre la anatomía de estos animales y cómo un poco dilucidar cuánto de ese manejo en la manufactura de estos instrumentos de hueso implica elecciones que son arbitrarias, no solo porque se les dio la gana, como la decoración, ¿no? La decoración no es un requisito, es algo que
digamos, por iniciativa, por costumbre, por tradiciones culturales, como tú decías, se hace. Pero también hay pautas que prefieren elegir ciertas partes en ciertas tradiciones culturales de los huesos, siendo que hay una gama de oferta que sirve para lo mismo, ¿no? Y pero por otro lado también claramente en términos de materia prima hay restricciones, no, no es que uno si quiere, es muy difícil pensar, ay, en tiempos prehistóricos iban a ser una estrella y por lo tanto agarraban un hueso humul y hacían una estrella, no, 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 eso tiene sus restricciones. Entonces un poco la pregunta va por ahí, ¿no? Sobre los conocimientos de estas materias primas y cuánto de selección cultural y cuánto de restricción natural podemos ver. Si nos puedes comentar algunos ejemplos, yo creo que hay cosas interesantes ahí. Sí, hay, lo que no se ha encontrado son la parte exploratoria de las materias primas. Lo que se tiene es ya en muchos casos el instrumento finalizado o las etapas, como yo decía, para la elaboración de este. No tenemos como que los grupos humanos los cuales hemos estudiado llegaron eh, sabiendo realizar los instrumentos. No está esta parte exploratoria en donde se fractura un hueso y se trate de hacer un elemento y se rompa y después busquen hacer otro y se rompa y así. Es súper estándar. Un hueso responde a un soporte y responde a un instrumento. Sí, yo, no, yo pensaba más bien en, por ejemplo, elecciones que son arbitrarias sobre usar una parte de un metapodio o usarlo completo con las dos epífisis, que es arbitrario porque en realidad la construcción de la punta de un punzón es igual, o esa elección Sí, entre un hueso y otro, ¿no? y es que tiene que ver mucho con el estudio Mm, de la anatomía ósea, del conocimiento de qué parte de qué hueso es más esponjosa o es más compacta y que permita cierta durabilidad. Entonces, sí. em, como te digo, la parte exploratoria no está presente en el registro, pero sí se entiende al observar los materiales de que había un conocimiento anatómico muy acabado de ambas especies. Ahora, lo que llama la atención es de que eh, estos dos artiodáctilos son más representativos de grupos humanos asociados a sectores de interior, claro, de interior, de pampa. Si bien el huemul no es un animal de pampa, sí era aprovechado en ciertos momentos, bajo el registro, por grupos de pampa. Ahora bien, nosotros podemos pensar por qué estos elementos o algunos de estos elementos están asociados a la costa. Si bien estos animales no son de costa y estos grupos humanos que habitaban en la costa, ya, hablemos directamente de cazadores recolectores marítimos o canoeros, se beneficiaban de más especies marítimas, de aves del interior, aves costeras, aves incluso eh, pequeñas, grandes, etcétera, y, y que podrían haber tenido más materias primas para elaborar más instrumentos o los mismos instrumentos mayormente trabajados. Entonces, ¿qué pasa acá? Observamos la presencia de guanaco y huemul, pero a veces solamente representados por los huesos largos. Esto quiere decir, o esto nos da a entender, de que había una selección específica de estos elementos, de estos animales que digo, y de estos elementos anatómicos para la confección de ciertos instrumentos en específico. A veces no hay como evidencias de consumación o el aprovechamiento completo de las especies, en grupos costeros solamente buscaban, digámoslo así, buscaban las patas para confeccionar un elemento en específico. Y eso observado en varios sitios insulares y costeros en donde actualmente esas especies no están representadas. Entonces, o había
un movimiento amplio de búsqueda de estos animales para buscar estos elementos, o había un intercambio con grupos humanos del interior para la obtención de estas piezas en específico. No sé si por allá querías apuntar o querías ahondar en otra cosa. Sí, sí, muchas gracias, Víctor. Sí, justamente eso. Hay una pregunta de alguien que está con la mano levantada y también una en el chat de José Tonco. No sé quién estaba primero. Don José me parece que antes y luego Juan Mm, Francisco y ya sí, estamos. eh, sí, José dice, buenas tardes, una pregunta. El Holoceno tardío, ¿podemos informar que al norte de Puerto Natales no habría existencia de cazadores y recolectores marítimos? Sí. Eh, Eh, Antes de eso, Hola José, buenas una tardes. introducción. Interesante el tema, digamos, pero como soy de otra ciencia, quedo un poco fuera de la lógica. Pero sí desconozco que, o sea, podría conocer, digamos, que a través de la recolección de datos empíricos podemos llegar a una deducción de ese tipo, fáctico, digamos, de excavar un campamento, qué sé yo, y cuáles elementos surgieron en ese campamento. Por eso se dice que los cazadores recolectores marítimos principalmente andaba por la costa y no se aventuraba hacia el interior de los montes. Pero eso es visión arqueológica. Pero si Mm, uno estudia en profundidad desde sus pensamientos, digamos, desde la perspectiva simbólica, podemos encontrar que los cazadores recolectores, no sé si será moderno, digamos, después del Holoceno tardío, en que los cazadores marítimos usaba todos los elementos que había tanto en la costa como en el monte. Y de hecho también tengo esa, porque toda esa investigación se centra principalmente en la costa de Magallanes. Entonces, la pregunta, uno de eso, si en ese tiempo, si estamos viendo este ejemplo, este estudio en esta zona, si uno se aventura hacia el norte de Magallanes, ¿qué podemos encontrar? Si son habitantes recientes, digamos, después de, o simplemente también en los tiempos antiguos, los canoeros recorrían todo el sector de los canales hasta cerca de Golfo de Penas. Ahí mm. está la pregunta. Es Sí, aclaramiento más que nada, porque claro. Sí, bueno, de los materiales que yo he podido analizar, hay un solo sitio que puede responder un poco a un adentramiento de grupos marítimos hacia el interior, que es en Última Esperanza, en torno a la Laguna Sofía, que no está muy alejado de la costa, pero de ahí los sitios más del interior, los últimos 4 años he estado trabajando en la Sierra de Aguales y no hay ninguna evidencia de material de la costa. Hay una punta de proyectil, yo le mostré una fotografía a Flavia que registramos en Cerro Guido, que curiosamente parece una punta de tipo Yamana. Ujú. Algo muy, no sé si la recuerdas, Flavia. Sí, Eh, sí, en la isla de los muertos, ahí al norte de Natales, ¿no? No, sí, creo que ya, ahí venía, de ahí venía uno de los hallazgos y hay más de uno. sí, Recordar también que en Cueva del Milodón, muchos años atrás, se excavó un conchal adentro de Cueva del Milodón. también, Eso igual está lejos de la costa y particularmente la evidencia más concreta digamos, nomadismo hacia el interior actualmente está dado por Isla Navarino con todo el sector interior de las montañas de Dientes de Navarino, donde esto está no a tantos kilómetros de la costa, pero implica una caminata de un día de distancia. claro. Mm, Y solamente es accesible en primavera-verano, porque estamos hablando del sector alto andino, por lo tanto, buena parte del año, en invierno especialmente, está cubierto de nieve.
Aparte de eso, en todo el archipiélago, digamos, al norte de Puerto Natales, hay un montón de evidencia de ocupaciones de cazadores marítimos. Como tú bien sabes, en el parque, por ejemplo, todo el trabajo que se hizo en el parque Bernardo Higgins con don Francisco Arroyo incluía tanto los campamentos Cahuéscar que había visitado don Francisco cuando él era joven, o niño incluso creo, pero muchos de esos lugares abajo tenían evidencia arqueológica que remontaba a más de 1000 años. Es decir, son lugares que sirvieron de campamento por cientos o miles de años. Y la ocupación más antigua que se conoce para ese sector de grupos cazadores-recolectores marítimos está en el enterratorio de Ayayema, con una antigüedad aproximada de 4000 años. ¿Ya? En el Estrecho Magallanes hay sitios un poquito más antiguos, pero igual son sitios, como decía Víctor, que eso es lo interesante de esta tecnología, ¿no? Que aparece así muy desarrollada. Entonces hay un montón de discusiones sobre cómo interpretar el poblamiento antiguo, digamos, y cómo fue cambiando a lo largo del tiempo a partir de tecnología y también de la distribución de los sitios arqueológicos. Espero Claro, haberte contestado también con lo que, complementando lo que dijo sí, Víctor. sí, le contestaba a José en relación a, claro, a lo que yo he analizado. Eh, y lo de esta punta que digo, estaba casi en el punto final de la cuesta Cerro Guido, entonces tendría que subir de nuevo para ir a tomarle un par de fotos. Está georreferenciada, ¿no? Pero Sí. igual puede ser una evidencia más. Ujú. ¿Puedo? Sí, sí, sí. Eh, bueno, cuando hiciste excavación eras tú, ¿cierto? En Puerto Den, en esa punta. ¿Qué elementos encontraron allá en la localidad? En Puerto Den, en la punta, que Chuta, se llama las excavaciones de Yecchal estás hablando, Ixtal, sí, José? Ixtal. En Yo no Yekchal, estuve, ¿tú estuviste, Víctor? no, no, yo analicé los restos de Huemul de Yekchal, bueno, que es la gran mayoría del material, pero yo no estuve en la excavación. Ah, ya. Sí, sí. De Huemul, ahí, respecto a la industria, hay re poco. Lo particular de ese sitio es la gran cantidad de huemul representado como casi la única especie consumida. Y de la industria no lo recuerdo. Creo que hay una evidencia probable de corte que está como en duda si era con metal o no metal de los niveles más superiores. Habría que revisar eso. Ese fue el Estimado, informe del o sea, 2007, creo. disculpen que estamos un poquito en la hora, o sea, ya O- un poquito pasado, se nos queda una pregunta en el tintero que es la de Juan Francisco, del alumno. Em, Ujú. no sé si la Sí, podemos perdón. responder, si en un poco breve para sí, ir ¿qué dijo? terminando. Si no, se la puedes hacer por interno. No, pero ah, Juan, El, cuéntanos, Juan Francisco. a partir de las evidencias que tú tienes y del paper que estaba leyendo esta semana igual, hablabas de que la preferencia por guanaco era en determinada época del año, primavera, a partir de que principalmente eran crías, ¿no? De que tenían cierto rango de meses, ¿no? De entre los 8 y los 18 meses, si no mal no recuerdo. Con lo que has logrado analizar, has logrado, no sé si has logrado ver, por ejemplo, si existe alguna preferencia de presa por parte de los grupos humanos en relación a la estacionalidad, por ejemplo, que durante el invierno o primavera se hiciese más uso de guanaco, si durante el invierno más uso de ave, o hay diferencia en relación a cambios de hábito en función de la disponibilidad. Me imagino que guanaco, no hay mucho guanaco adulto en las muestras que analizaste. Eso quiere decir que costaba más cazarlo, obviamente. Entonces, si hay alguna diferencia en eso, si se puede o lograr diferenciar alguna diferencia en eso, por preferencias de hábito en función de la temporalidad, del tiempo, no sé, de la disponibilidad. sí, No sé si muchas me voy a veces, entender. Francisco.
Sí, muchas veces las evidencias presentadas, las evidencias colectadas, nos entregan esa información respecto, como tú dices, a la estacionalidad. En este sentido, el sitio Marasi 32 es bien particular porque tiene una alta representatividad de huemules jóvenes, perdón, de huemules, de guanacos jóvenes, pero es como un caso bastante atípico. Normalmente yo me atrevo a decir de que por lo menos lo que yo he analizado, generalmente son machos adultos los casados, los representados. Esto podría responder quizás a un cuidado mismo de los grupos humanos de, obviamente, evitar matar las hembras porque estas son las que van a reproducir en los momentos estivales las nuevas crías. Entonces, sí responde un poco a tu pregunta, o sea, te la respondiste solo en realidad, así como ya, como la fuiste formulando, pero sí las evidencias de repente nos muestran eso. Pero el caso de Marasi 32 es muy particular. Probablemente, si uno lo piensa, al tener tanta representatividad de guanacos jóvenes, o muy jóvenes dentro del sitio, quizás fue un momento específico asociado al asentamiento en particular en ese sector y a la disponibilidad, no sé, qué sé yo, puede haber sido hasta que eh, hayan venido de otro recorrido, no hayan logrado cazar nada y encontraron un grupo eh, de hembras con muchos guanacos jóvenes y mataron a los guanacos jóvenes. No sé, ahí los supuestos pueden ser muchísimos, pero sí el tema de la estacionalidad es muy marcado y se subentiende un cuidado de las especies, incluso en otras partes del mundo, la arqueología o la arqueología ha logrado responder a eso, mostrando de que los grupos humanos conocían perfectamente la ecología y la etología de las especies. Entonces sabían dónde cazarlo, qué cazarlo, cuándo cazarlo, para poder mantener, obviamente, el no extinguirlo, digamos, o que las especies no cambiaran como los lobos marinos, que tienen sus colonias y que nunca son sobrecazadas. Bueno, en algún momento se puede decir de que sí, pero preferentemente los grupos humanos cuidan su alimento de esa manera. Sí, gracias. No sabía que estaba Juan Francisco. Saludos. Eh, Súper, perfecto. Con esto entonces terminamos la sesión. Muchas gracias, Víctor, por No, la gracias a ustedes. interesantísima charla que compartiste con nosotros hoy día. Flavia también, gracias por el apoyo.